Yo voy a regresar a Panamá. Mi destino es Panamá. Yo debo estar en Panamá. Y eso lo vamos a enfrentar. Obviamente que esta etapa de lucha en la que me encuentro ahora, naturalmente es inédita para nosotros. La estamos desarrollando con la misma dignidad, firmeza y capacidad con la que hemos luchado toda la vida. Pero mi futuro inmediato es retornar a Panamá. Porque el dictador Suelo no nos puede robar el sueño. Él no puede ser el rey de Panamá ni el dueño de Panamá. Y los panameños tenemos la obligación de enfrentarlo y derrotarlo en sus pretensiones para que en efecto el pueblo tenga las capacidades reales de gobernar Panamá con gente que cuando llega a gobernar no es a imponer, sino a gobernar obedeciendo al dueño del poder, al pueblo panameño. Esa es la democracia en la que nosotros aspiramos. Bueno, estamos con Saúl Méndez, dirigente de Suntrax, para esta entrevista para El Grito del Sur. Saúl, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista, estoy bien, en resistencia estamos, en esta etapa en la que nos toca jugar, impuesta por un dictador suelo que hay en Panamá, José Raúl Mulino, que ha emprendido una persecución contra los dirigentes de Suntrax, contra la organización, contra la cooperativa, los trabajadores en términos generales, el pueblo panameño, que está siendo duramente reprimido. Así que estamos en resistencia y en resistencia nos mantendremos hasta derrotar las pretensiones de este dictador suelo. Un poco para contarle al público argentino cómo está la situación en Panamá. ¿Cómo podrías describirla? Porque ya se cumplió un año, ¿no?, de la asunción de Mulino. Panamá es un país rico en el que un grupo pequeño tiene el control del Estado desde 1903, que fue la separación de Colombia. Ese grupo de poder económico, la oligarquía panameña, ha venido degenerando a través del Estado, robar la riqueza del pueblo, hacer un país injusto como es Panamá hoy día. Se encuentra en la cuarta posición del mundo, segunda América Latina, donde hay peor distribución de riqueza, en el que la marginalidad, los puestos de empleo no existen, el alto costo de la vida, de los medicamentos, alimentos, etcétera, de la cotidianidad. Y mientras todo esto pasa, el país en su momento fue convertido también en una gran lavandería de dólares provenientes del narcotráfico, tráfico humano, etcétera, de la delincuencia de cuello blanco del mundo. Recordaremos los Panama Papers, Odebrecht, Blue Apple, etcétera, en la que se ven vinculados, por un lado, oligarcas corruptos con serviles políticos corruptos, como lo es el actual presidente de Panamá y el séquito de corruptos que con él gobiernan. Así que estamos frente a una situación en la que cada vez es peor materializar la vida de los panameños, pero además de eso, esto se mezcla en este último año de gobierno con un presidente que tiene una aprobación de menos del 9% de la población, por su arrogancia, por un lado, por su prepotencia, por los niveles de represión que ha desarrollado contra el pueblo panameño. Me refiero a torturas por parte de los órganos de seguridad del Estado, me refiero a muertes, incluyendo lo de una niña de 1 año y 8 meses, otros 2 ciudadanos originarios, represión a las comunidades, represión a los manifestantes, es decir, toda la ola represiva del Estado panameño contra el movimiento social organizado, especialmente contra Suntra, lleva a una reacción del pueblo de desprecio contra este individuo que además hace poco fue a una copa hípica que llaman Presidente Remón en Panamá y el pueblo lo echó. Le gritaba asesino, le gritaba corrupto, fuera, etcétera, y es el desprecio popular que hay contra un ciudadano como este. Y a eso le sumamos procesos judiciales que se han abierto, en el caso de Suntra contra su máxima dirigencia, el caso del compañero Genaro López, líder histórico, que hoy se encuentra con medida cautelar en su casa, el caso del compañero Jaime Caballero, el secretario de Relaciones Internacionales, que se le abrió un proceso de igual forma, hoy está en una celda de máxima seguridad, donde hay criminales ya condenados. La ley panameña indica que cuando hay una persona que se le ha dictado una medida cautelar para enfrentar un proceso de detención, no puede metérsele en cárceles donde hay condenados, y ahí está, en la de máxima seguridad, como un castigo, porque lo que dijo el dictador Suelo Mulino es que iba a usar el poder del Estado para minimizar a Suntra.
Y ese poder del Estado lo está utilizando para estos procesos. El compañero Erasmo Cerrú, que se encuentra como refugiado político, en el caso de la Embajada de la hermana República de Nicaragua. Y de paso mi agradecimiento al hermano pueblo y al gobierno del Estado plurinacional de Bolivia, que me acogió en su embajada, que me dio el estatus de asilo y que logré salir del país hacia Bolivia. Entonces, esto es importante, el nivel de persecución. Hay otros dirigentes Suntra señalizados en carpetilla. Y lo que hay que decir es que este es el lawfare que se le aplicó a los dirigentes en distintas partes de nuestra América. Sí. Y naturalmente todo esto lo estamos enfrentando. Tenemos un selecto equipo de abogados, tanto penalistas, laboralistas, constitucionalistas, etcétera. Un equipo de abogados internacionales que estamos enfrentando también a nivel de las instituciones mundiales, la ONU, la CIDH, etcétera. Acciones legales para derrotar la pretendida situación que lleva adelante hoy Mulino. Para explicarle un poco al pueblo argentino y también a quienes vean esta entrevista, Suntrax juega un papel fundamental en esta resistencia, por ahí que puedas contar un poco de la historia de Suntrax. Suntrax es un sindicato obrero de la construcción fundado en el año 1972, el 10 de septiembre, estamos próximos a cumplir 53 años. Es una organización que nace como Sindicato Único Nacional de Trabajadores en la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax. Este concepto fue un concepto del sindicalismo mundial que se ha desarrollado en distintos países del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, en Países Bajos, etcétera, sindicalismo europeo, una sola organización abarca todas las actividades económicas. Y en nuestra particularidad de América Latina, el concepto de sindicatos únicos en actividad industrial lo podemos ver marcado, por ejemplo, en el caso propio argentino, en el área de la construcción, en Uruguay el SUNCAT, en Panamá el SUNTRAT, y así, hay una diversidad. Y en lo que son pequeñas, las islas del Caribe, las más pequeñas, que fueron colonia, por ejemplo, de Inglaterra o de Países Bajos, también el sindicalismo es sindicato único, que recoge todas las actividades económicas, ya después por cada una de ellas, pero un solo sindicato. Así que Suntra es una organización que en el año 90, por una corriente sindical clasista, dirigida por Genaro López casualmente, logra desarrollar un nuevo Suntra. Nace de la ceniza como el ave fénix y se desarrolla un nuevo concepto de Suntra que la ha potenciado hoy a ser la organización más grande del país desde el punto de vista de los trabajadores. Sí. Una organización que está en defensa de los derechos del trabajador de la construcción y del trabajador en términos generales y de la población. Suntra le tocó, digamos, llenar un vacío que se da después del desmoronamiento de la Unión Soviética, el caso del muro de Berlín, es decir, la transformación del mundo, el neoliberalismo, Fukuyama diciendo que se había acabado la historia, etcétera. Suntra es una de las organizaciones que empieza a enfrentar el modelo económico neoliberal en Panamá desde muy temprano. En los años 90 nos tocó enfrentar reformas a la seguridad social, reformas laborales, recuperar los salarios bajados de los trabajadores por parte de los empresarios con dirigencia amarilla. En ese momento, entendido el sindicalismo amarillo como un sindicalismo entregado a la patronal, a los partidos de la patronal tradicionales, etc. Entonces hemos enfrentado también la defensa de la soberanía nacional, que es un elemento fundamental. Y en ese sentido, así que Suntra es una organización que siempre ha estado al servicio del pueblo panameño y de los trabajadores y trabajadoras de la construcción. En este caso, Molinho hace poco otorgó una nueva venia al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump sobre el canal de Panamá. Capaz que nos puedas contar un poco de eso. Esto es un acto vulgar de traición a la patria. Este acto de traición que encabeza Mulino, Martínez Hacha, que es otro gran corrupto en Panamá, que es hoy canciller, el ministro de Seguridad, Fran Ábrego, que además lo procesan y que tiene un juicio parado, porque Mulino nombró en el Ministerio Público a su empleado, a su abogado personal, que lo liberó de un proceso de corrupción, de robo de la plata del Estado con Finmecánica, un conglomerado italiano,
porque él fue ministro de Martinelli, Sí. en el gobierno de Martinelli, pero como la justicia en Panamá también es una cosa podrida, todos estos delincuentes cuello blanco han quedado prácticamente absueltos. Entonces, con Martínez Hacha, el ministro del Canal, Ferrer, si mal no recuerdo su apellido, y otros han firmado un memorándum de entendimiento con los norteamericanos violando el tratado de neutralidad que tiene Panamá con el mundo, no con Estados Unidos, con el mundo, porque cuando Panamá, por la lucha de nuestro pueblo, logra recuperar el canal, las áreas adyacentes y la salida de las bases militares norteamericanas, se declara como el canal neutral, y en tanto cuanto el canal, el país. Y lo que dice el Tratado de Neutralidad es que todas las naves de cualquier país del mundo pueden transitar libremente por el canal, obviamente con las reglas que están establecidas, el pago del peaje y las condiciones que se requieren para ello. Donald Trump, ahora en su segundo mandato, como nos consta a todos, ha hecho una política de mover el ajedrez geopolítico mundial, entre otras cosas Groenlandia, que si se la va a anexar, Sí. el caso de Canadá, que debería ser el 51 estados, el caso de recuperar el canal de Panamá, dio órdenes al Pentágono para diseñar planes militares para la toma del canal de Panamá. Y en Panamá, desde 1903, hay un selecto grupo de vendepatrias que entregaron la construcción del canal a perpetuidad, esa misma oligarquía a la que me refería hace rato, que representa a Mulino aún no siendo un oligarca, porque este no es un oligarca, aunque se cree un oligarca, el dictador Suelo. Entonces, ahora con la firma del Tratado de Memorándum, se han entregado la construcción, reconstrucción de 3 bases militares nuevamente norteamericanas en el territorio nacional, lo cual es una afrenta a la lucha histórica del pueblo panameño. Eso lo hemos rechazado en medio del fragor de la lucha que hemos desarrollado en los últimos 2 meses y medio. Yo mismo, junto con parte del equipo legal, presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados una querella penal contra Mulino por vendepatria, es decir, por el acto de traición a la patria que está tipificado en la Constitución Política, artículo 191, numeral 3, que deriva en el Código Penal panameño por el acto de traición. Entonces hemos presentado contra él esa acción y naturalmente el pueblo desprecia eso. Nuestro pueblo casi por 100 años luchó por su plena soberanía y autodeterminación, y un individuo como este la entrega de la manera más burda y absurda y entreguista, porque una cosa es frente a Trump, frente a Rubio, frente a los generales que visitan norteamericanos Panamá, ahí tú lo ves como una mansa paloma, pero cuando se refiere al pueblo, entonces es un déspota, es un autoritario, reprime, asesina, y para él eso es como gracia, ¿no? Y sí, es similar a Milei, ¿no? Tienen esas mismas características. Son cobardes, estos son entes cobardes que han probado el poder que el pueblo otorgó en un momento determinado y que ahora se sienten dioses, reyes, monarcas, lo cual es inaceptable para el pueblo panameño, obviamente, y supongo que también para el pueblo argentino. Sí, sí, sin dudas. Hablaste un poco de la represión que existe, sé que estuvieron muchos días de huelga, como contaste, las víctimas de esa represión. ¿Qué papel juega Suntrack liderando también ese proceso de resistencia contra un pueblo que está levantado, ¿no? que está movilizado y que a pesar de todas estas víctimas sigue estando en las calles? Suntrack es una organización, una más de las que hemos entrado en lucha directa contra este dictador Suelo. A través de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que es una alianza, como dice su nombre, de organizaciones de movimiento popular, centrales obreras como CONUSI, la Central General de Trabajadores de Panamá, Convergencia Sindical, gremios docentes, que equivaldría a decir sindicatos de docentes en Panamá, al servicio del Estado, como la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOMOGREC, el CINTE y otras representaciones de Frente a FRENADESO, Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, los estudiantes. No solo nuestras capacidades están en función de la resistencia, sino de la elaboración. Nosotros fuimos capaces de presentar un proyecto de ley
a la sazón de la discusión de la reforma a la seguridad social en Panamá, neoliberal, Sí. que presentó Mulino y el séquito de corruptos junto a los empresarios para robarse la plata de los asegurados, bajar las pensiones, subir la edad de jubilación, privatizar, etcétera. Presentamos un proyecto de ley a la Asamblea de Diputados, controlada obviamente por el poder económico, claro, y por el poder ejecutivo. Sin embargo, fuimos capaces de presentarle eso al país, debatirlo, discutirlo, difundirlo. Ya cuando se alinearon los planetas de los corruptos en el órgano ejecutivo legislativo para aprobar la ley 462, entonces la resistencia popular, y allí se declaró una huelga. En primera instancia los educadores entraron en huelga el 23 de abril, nosotros entramos el 28 junto al sindicato poderoso bananero, que es Citra Ibana, los trabajadores del banano también en el área de Chiriquí, Citra Banapán, y la población en términos de las comunidades, etcétera y demás. Así que hemos emprendido esa resistencia en medio de la lucha, en medio de la huelga. Allí se dieron, como ya he indicado, desde el 12 de febrero, por ejemplo, empezó contra Suntra una política sistemática del gobierno. El 13 de febrero de este año cerraron todas las cuentas de Suntra nuevamente. Se judicializaron, se detuvieron 462 trabajadoras y trabajadores de la construcción, un proyecto que se construye, que se conoce como Hospital del Niño, un proyecto de construcción. Allí se vejaron mujeres, además de eso se torturó gente. Hay 83 procesados judicialmente en esa jornada, y digamos que de febrero a abril, y de abril, mayo, junio, julio, entonces se empieza otra etapa en la que se militarizó los proyectos, se trató de romper la huelga de los trabajadores de la construcción por la fuerza. Las marchas eran intervenidas por la Policía Nacional, la represión contra las marchas que se desarrollaba el pueblo totalmente pacíficas, sí. El arrestos de docentes, obreros, comunidades, represión de comunidades como la de Alimay, una comunidad indígena hacia el Darién, Emberá, grupo Emberá, el caso de Bocas del Toro, que es una provincia nuestra en el área, que allí cerraron las comunidades, el sindicato bananero, etcétera, por más de 2 meses, y allí se suspendieron las garantías fundamentales y se empezó a masacrar a la gente. Allí hay testimonio de violación de mujeres, se les desnudó, se les trasladó, se les cortó el cabello, igual a hombres. Hay narrativas de que incluso un policía se opuso a que a una persona le metieran una vara policial, un tolete, por su parte íntima. Y así, hay la muerte de 3 personas, la de la niña con gases lacrimógenos, y ahí el Ministerio Público no tiene la misma beligerancia para investigar a los asesinos y torturadores. Sí, un poder judicial muy adicto, ¿no? Claro, porque este individuo que hoy está en el Palacio de las Garzas, que es como se llama el Palacio de Gobierno, nombró a su abogado como Procurador General de la Nación. Entonces tiene el control del procurador, y vamos a ver si alcanza también a tener el control de los jueces, porque este es parte de un problema que se replica en toda nuestra América, incluso en Iberoamérica, caso de España, en donde el lawfare es la forma en la que ahora las clases dominantes les es más barato que activar a los militares y dar golpe de Estado. ¿Qué imaginas para tu futuro y para el futuro de Suntrax? Y del pueblo panameño. Al pueblo panameño nosotros lo estamos llamando a organizarnos, a concientizarnos y a luchar. Nosotros tenemos 3 tesis que desde el año 2007 hemos elaborado para el pueblo, que tienen que ver con la construcción de poder popular, que es la organización del pueblo en todas sus expresiones: estudiantes, profesionales, comunales, los pueblos originarios, los trabajadores públicos y privados, es decir, la construcción de organización, que es democracia. La tesis de democracia real, la democracia participativa que tenemos que construir los panameños para que el pueblo en realidad tenga el poder del destino de su futuro y de las políticas públicas en términos generales. Por eso hablamos de democracia real, y nuestra tercera tesis fundamental es la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada,
que desconozca la podredumbre que existe hoy, que funde el nuevo Estado a través de esta constituyente, donde el pueblo esté empoderado de elegir y revocar mandato, donde el pueblo, temas como de seguridad social, el canal, etcétera, sea la última palabra, en el que el pueblo, frente a la mentira, la demagogia, la corrupción, la incapacidad de gobernar a quien ha designado, lo pueda votar, es decir, echar a su casa, que el sistema judicial, por ejemplo, no sea designado por el Ejecutivo, sino que incluso pueda ser electo. Recientemente se hace en Estados Unidos, pero recientemente fue aprobado en México, por ejemplo, en la República de México, y en otros lugares también ocurre así. Entonces nosotros estamos hablando del nacimiento de un nuevo Estado en Panamá, tarea única del pueblo como nosotros las entendemos. Entonces el futuro para nosotros es de lucha y de conquista de un mejor país para todos, donde haya redistribución de riqueza, donde las políticas públicas pongan a las personas en el centro de ella, en equilibrio con el ambiente, que haya economía próspera, pero respetando a los seres humanos y al ambiente. Creemos en eso firmemente. Y naturalmente también en torno a mi persona, que es la pregunta, bueno, yo estoy en resistencia en estos momentos. Sí. Nadie tiene duda, y así lo hice saber en Panamá, que yo voy a regresar a Panamá. Mi destino es Panamá. Yo debo estar en Panamá. Y eso lo vamos a enfrentar. Obviamente que esta etapa de lucha en la que me encuentro ahora, naturalmente es inédita para nosotros. La estamos desarrollando con la misma dignidad, firmeza y capacidad con la que hemos luchado toda la vida. Pero mi futuro inmediato es retornar a Panamá. Porque el dictadorzuelo no nos puede robar el sueño. Él no puede ser el rey de Panamá ni el dueño de Panamá. Y los panameños tenemos la obligación de enfrentarlo y derrotarlo en sus pretensiones, para que en efecto el pueblo tenga las capacidades reales de gobernar Panamá, con gente que cuando llega a gobernar no es a imponer, sino a gobernar obedeciendo al dueño del poder, al pueblo panameño. Esa es la democracia en la que nosotros aspiramos. Y con relación a Suntra, Suntra también está en resistencia. Hemos enfrentado una dura situación. En estos momentos Suntra se encuentra renovando su junta directiva, decisión que hacemos cada 3 años democráticamente y que coincidió con esta, porque las grandes corporaciones de medios, junto a la oligarquía y junto al gobierno, tratan de sembrar la matriz informativa que se renueva la directiva por los problemas generados por la dirigencia histórica. Entonces, no es cierto, por un lado. Estamos cumpliendo con lo que democráticamente siempre hemos hecho. Nos toca negociar el convenio colectivo. Claro. Los empresarios de la Cámara Panameña de la Construcción quieren aprovecharse para robarle a los trabajadores sus derechos, lo cual no vamos a permitir. Entonces, Suntra, hemos diseñado un plan de resistencia. Estamos en un momento de resistencia, estamos enfrentando los procesos judiciales, estamos enfrentando procesos administrativos. La salvaje ministra del Trabajo ha presentado, por órdenes del dictadorzuelo, una demanda de disolución de Suntra, inédita en el país. Inédita, también pensando que no se puede destruir la organización de los trabajadores, porque es un derecho. Así es, entonces han presentado eso como otra parte de la ofensiva. Nosotros en OIT este año, en la conferencia internacional, junto al mundo sindical y a la patronal razonable y los gobiernos, el tripartismo de OIT lleva a Panamá a la lista de los 24 países más violadores de los derechos humanos. Hay un pronunciamiento de la Comisión de Libertad Sindical que le dijo al gobierno de Panamá que tenían que abrir las cuentas de Suntra, que tenían que proteger la vida de Caballero y la mía porque ha sido amenazada de muerte, no en este gobierno, sino desde 2023, que fue como derrotamos el proyecto minero, pero todo eso a ellos les resbala hasta ahora. Hemos activado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acciones y hemos entrado con un equipo especialista en derecho internacional público para presentar otras acciones legales. A nivel del país hemos presentado querellas contra Jacqueline Muñoz, que desgraciadamente es ministra del Trabajo, una completa persona ignorante, y esto no es peyorativo, es de conocimiento, es una ignorante del derecho del trabajo. Anda promoviendo ahora sindicatos amarillos, que significa controlados por el gobierno, por la patronal, para tratar de desbancar a Suntra. Pero ya los panameños, el pueblo, los trabajadores y trabajadoras de la construcción conocemos ese episodio
y ya lo hemos derrotado en el pasado y no tengo duda que lo podamos derrotar. Entonces nuestra situación actual es de resistencia, de lucha, de resistir para avanzar y vencer junto al pueblo panameño, es nuestro pensamiento y en ese sentido seguimos trabajando. Bien, un último mensaje para el pueblo panameño. Decir que estoy bien, que se especula muchas cosas. Hoy el dictadorzuelo y el séquito que con él gobiernan, incluyendo su procurador, hablan de un prófugo internacional de la justicia. Nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad. El pueblo panameño sabe que esto es una persecución política. Que decidimos esta etapa de lucha para resguardar la vida, para seguir aportando a la lucha, para hablar como estamos hablando en esta tribuna, para seguir desarrollando nuestras ideas, para seguir organizándonos, para seguir concienciándonos y para seguir luchando hasta conquistar una mejor sociedad. Todos queremos un mejor país y sabemos, todos los panameños de a pie sabemos, que los ricos y sus gobiernos corruptos y sus partidos corruptos tradicionales e incluso su falsa ilusión de nuevos políticos que se han entregado como una parte de lo que llaman vamos a los poderes económicos tradicionales no sirven. Eso no nos libera. La tarea de liberación y emancipación del pueblo es del pueblo. Y el pueblo está obligado a organizarse y a enfrentar la situación. Y estamos en esa tarea también. Susodicho sea de paso, el Frente Amplio por la Democracia, que es el partido político electoral que tenemos, se aboca a un congreso ahora en el mes de agosto venidero, a mediados, sí. Y allí resurge la esperanza político-electoral, preparándonos también en ese terreno. Es decir, que si nuestro presente es de lucha, no cabe duda que nuestro futuro será de un mejor Panamá y estamos por ello. Gracias. Gracias por la oportunidad.